Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Raxo y vengo trayéndoles un videito donde vamos a estar viendo qué tan bajo llegó a quedar lo que viene siendo este Trevenant con los ajustes de GBL. Obviamente estamos llevando el equipo casi igual de lo que viene siendo el primer video, donde estamos viendo lo que viene siendo Sandlax Alola, Medicham y este es Trevenant. ¿Por qué este equipo? Porque la temporada pasada este fue uno de los equipos que me ayudaron a poder recuperar lo que viene siendo puntaje en el elo de la temporada, donde estábamos llevando este equipo con Terra Temblor. Ahorita que es Sandra Salola con Taladradora, pues va a estar pegando mucho más. Y tiene la particularidad de que este Trevenant les ayudaba bastante en cualquier clase de match, e inclusive los counters. Y ya con lo que viene siendo el aumento de daño, pero también aumento de energía, pues sí está muy afectado. Vamos a ver aquí un ejemplo donde Trevenant ya no hizo nada, que se rindió. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Bueno, no pudimos ponerlo a prueba lo que viene siendo el desempeño de Trevenant contra Summerville. No se preocupen, va a haber más matches. Y aquí está, ahora sí, a Summerville. No es shiny, pero va a estar pegando como no tienen una idea. Aquí, pues obviamente es un básico más. Ese básico más nos va a estar acondicionando bastante, porque Rayo Hielo llegas con lo que viene siendo 5 básicos a su ataque cargado. Y nosotros vamos a tener que estar llegando a 6. Quiere decir que él va a tener una ligera ventaja sobre nosotros. Nosotros ya aventamos lo que viene siendo el segundo bomba germen. Aquí lo conectamos y sí es un daño considerable lo que viene siendo una Summerville. Pero fíjense Eso tuvo que doler. cuánto daño nos está haciendo un rayito hielo. Y es de buen rango nuestro Trevenant, así no queda más que decirle. Ya pues ya se están dando una idea de cuánto daño está recibiendo lo que viene siendo Trevenant, y que pues ya no es tan viable lo que viene siendo los matches contra Summerville, a pesar de que tú seas el counter, porque con un básico más vas a estar llegando en bola sombra. Y pues obviamente si no es un tipo normal, pues bola sombra es un ataque mejor en temas de daño que bomba germen. Lo que viene siendo este match pues ya está relativamente ganado, porque nuestro Sandles Alola se le tocó la suerte de que eran dos Pokémones débil a él. Y créanme gente, no lo recomiendo bastante a Trevenant, porque si bajó demasiado. Con eso la ganamos. Excelente. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar topándonos nuestros Sandlets contra un Scrafty, un counter. ¿Ok? Aquí Ay, qué miedo, yo me voy. tenemos que salir corriendo. Aquí siempre había sido la estrategia de Trevenant, con los bombita germen, a diestra y siniestra, con los 5 básicos, pues va a estar llegando un poquito más rápido, y con eso le íbamos a estar pegando. Él hubiera estado obligado a utilizar muchos juegos sucios. Aquí nosotros vamos a estar cubriendo lo que es el triturar a ese Skuntank, que nos baja la defensa y eso nos acondiciona. Porque nos vemos apurados a la venta lo que viene siendo el bomba germen, que créanme que sí hace daño, hace bastante daño, pero pues no me convence, gente. A mí no me convence, la mera verdad. Posiblemente sea mejor en ultra. Ya si ustedes quieren ver un videito en liga ultra con Trevenant, me dicen, me dejan en los comentarios para irlo preparando cuando venga la liga ultra, y veamos también su desempeño. Aquí vamos a estar recibiendo un triturar, nos la jugamos. Ahí créanme, no perdí el cuenteo de básicos y no sabía si era un llamarada. Nos la jugamos, pero nos llegó a salir. Aquí tumbamos a lo que viene siendo este Pokémon y nos hacen un ¡Por un demonio, lo que faltaba! counter tras counter. La única ventaja que tenemos es que ya no hay escudos, y eso lo saborea Medicham, donde conecta el psíquico. Miren ya cuánta vida ya le bajamos con un ataque de psíquico. Aquí vamos a estar escudando por un posible bola sombra que llega a ser un bola sombra, y nosotros vamos a estar corriendo inmediatamente lo que viene siendo un psíquico. Contamos los básicos ahora sí para poder sacar la mayor cantidad de energía posible, y conectamos otro psíquico más. Va a entrar lo que viene siendo Scrafty, va a tener que estar aventando los juegos sucios. Vamos a ver qué llega a pasar. Y pues nos avienta el juego sucio. Aquí ya estamos tocadísimos y aventamos en un CMP un tanto extraño,
pero va a ser un puño incremento. Aquí lo vamos a estar aguantando todavía. Aventamos el psíquico, está aumentado 2 veces la defensa. ¿Y qué va a hacer Raxito? Una manqueada, porque quiere entrar con lo que viene siendo nuestros Sandlash y nos gana ese Pokémon, pero lo bueno que llegamos a ganar la victoria. ¡Excelente! Todo sucedió como lo planeé. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente match, donde vamos a estar enfrentando ni más ni menos que nuestros Sandlash contra Medicham. Aquí nos estuvieron countereando, gente, countereando más no poder. Medicham contra Medicham. Aquí no quería aventar a lo que viene siendo ese Revenant, porque me iba a estar conectando los puñuelos y por consecuente me iba a tener que sacar un escudo. Pero Raxito, ¿sacas un escudo aquí? Sí, pero era para tomar algo de ventaja y poder estar enfrentando el match de mejor manera. Aquí conectamos el psíquico, lo escuda el rival. Lo único bueno es de que no es rank 50 ese Pokémon, o si es rank 50 no tiene buenos aires, porque se está quedando en 1486, lo sé, lo sabe. Y aventamos lo que viene siendo el psíquico y miren ya cuánta vida ya le bajamos. Y con 2 básicos más tumbamos a lo que viene siendo ese Medicham y entra ni más ni menos que un Dunsparce. Entramos con Revenant. Acuérdense que llega de 4 y 3 básicos a sus cargados. Nosotros nos está complicando bastante, y luego con ese aumento de daño, lo que viene siendo el desenrollar, a la larga sí nos llega a afectar. Aquí conecta el segundo avalancha, nos la estamos jugando, esperemos que nos salga la jugada. Aventamos lo que viene siendo un bomba germen, ya lo dejamos a mitad de vida y repito, a la larga hace daño esos desenrollar. Nosotros escudamos el posible avalancha, la ladradora. Y gente, vamos a ver lo que viene siendo el puñito hielo. ¿Por qué avientas puñito hielo? Porque no lo quiero tirar. Sacó el escudo. No quería, no quiero tirarlo, necesito energía para el tercer Pokémon. Y aventamos otro puñito hielo. Vamos a ver si nos llega a salir la vaina o nos cuesta la victoria. Pero esto ya está complicadísimo y va a ser ni más ni menos que un Bastiodon, el cual pues no hay nada ya que hacer, la verdad. Bueno, lo intentamos. Pasamos al último match, donde enfrentamos a Sandlash versus Wigglytuff. Es un match el cual se puede estar manejando de buena forma. Aquí es cuestión de tirarlo, porque atrás no es que mis Pokémon sean muy buenos que digamos para enfrentar lo que viene siendo esa gordita asesina, que con ese ataque de voz cultivadora le ayudó a posicionarse nuevamente en el meta. Aquí otra vez 5 básicos necesita para el bomba fango. Yo necesito 6, gente, 6 básicos, así que aquí farmeó de más. Yo escudo ante un posible ventiscazo. No, señor, avienta un bomba fango. Va a aventar otro bomba fango, que también fue un ataque que igual le aumentaron el daño. Y pues sí, va a estar pegando un poquito más, a pesar de que no se canse de apreciar, pero sí hay más daño, el cual cambia completamente los combates. Aquí nos vamos a jugar sí o sí, tenemos que guardar el escudo. Va a aventar otro bomba fango. Yo creo que quería quitarme los escudos, o sea, se desesperó, porque lo vamos a estar soportando con un bomba germen. Lo tiramos y regresa la gordita asesina. Nosotros ya no llegamos a nada. Digo, eso es el problema, porque con el aumento de energía en la temporada anterior hubiéramos llegado a un bomba germen para tirar lo que viene siendo ese Wigglytuff. Lo único bueno que atrás tenía un Stunfisk de Galar. Nosotros aventamos el taladradora y hacemos el cambio, y colorín colorado, este combate se ha ganado. Así que gente, en Super sí está algo complicado utilizar a Trevenant. No lo recomiendo. La mera verdad, no lo recomiendo. Es algo... Vaya, eso explica muchas cosas. Que a menos que sepas hacer el conteo de básicos y sepas cómo afrontar los malos matches, aviéntate. Si no, ni siquiera le muevas. Quédate con los Pokémones que llegaron a mantenerse con sus ataques y su energía y su daño, o los nuevos. Así que gente, este fue el video de Revenant. Te invito a que dejes un buen like, te suscribas al canal y estés atentos a más contenido, que se va a poner muy interesante esta temporada.